Los únicos canales, cómo se vinculan las embajadas, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, es por el Ministerio de Relaciones Exteriores, su canal, incluso a discreción. Está Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, analista político. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un placer como siempre. Buenas tardes. Cristian, buenas tardes contigo y con todos los amigos exitosos. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel, lo primero, ¿qué te ha parecido la designación de Librado Augusto Orozco como embajador del Perú en Venezuela? Han habido críticas, me parece más que todo porque obviamente se retoma los embajadores, tanto venezolano en Perú como peruano en Venezuela, pero digamos, ¿qué te parece el nombramiento, el señor Librado Augusto Orozco? Bueno, fíjate, Cristian, yo lo tendría que dividir, de verdad que tendría que dividirlo, porque si hablamos de Librado Orozco Zapata, diplomático, funcionario, a quien conozco desde cuando era tercer secretario, fíjate, él estaba en planeamiento estratégico, yo daba mis primeros pasos en la Cancillería, brillante diplomático, número uno en su promoción, intelectual, habla ruso, conoce, profundo, hay que decir las cosas como son, porque si fuera malo también lo diría, y sabes que sí lo diría. Correcto. Pero Librado Orozco tiene una formación sólida, hemos trabajado, hemos compartido experiencias académicas, de manera que cuando yo era incluso decano en la Facultad de Derecho en la UTP, pues Librado lo hemos tenido como profesor, daba conferencias, etcétera. No, como persona, como profesional de Torre Tagle, pues hay que decirlo, creo que Librado Orozco en El Salvador en verdad estaba perdiéndose. Teníamos que recuperarlo. Yo hablé con él hace un mes, 2 meses, por otros temas como nos asocian los temas académicos, y hablábamos del mundo, como él habla y yo hablo. Entonces, pero siempre pensé que para él una misión diplomática como la de El Salvador, respetable además, pero era para otro volumen. Ahora, te decía que lo tenía que dividir, porque ahora a Librado Orozco le toca una prueba de fuego en Venezuela. El Perú, ya sabes, ha decidido restablecer sus relaciones diplomáticas al más alto nivel, digo, porque nunca fueron suspendidas, con Venezuela. Eso es un derecho del gobierno del presidente Pedro Castillo, ni vuelta que darle, ya lo hemos dicho 1000 veces. Sin embargo, en el tema Venezuela stricto sensu, comprenderás que habíamos sentado una posición de la cual no vamos a claudicar. En Venezuela hay una dictadura completa, Cristian. En Venezuela hay un señor que ha violado derechos humanos y que tiene una imputación objetiva en la Corte Penal Internacional. La pregunta es, ¿qué podría conversarse, dialogarse con un señor que ha mecido a medio América, ha mecido al mundo entero y sigue con pandemia y todo al frente de un país que hace tiempo debió volver a la democracia, pero ajustado por una cúpula militar sigue al frente? Entonces, el rol de Librado Orozco entra en prueba de fuego y tendremos que verlo profesionalmente, cómo va a ser, cuál es el destino, cuál es el objetivo de la política exterior. Es que no sabemos hasta ahora hacia dónde va la política exterior del señor Maurtua. Entonces, comprenderás que todo está en una nebulosa, porque el primer comportamiento político internacional del Perú era cerrar filas con la Carta Democrática Interamericana que el propio Perú creó y que fue aprobada, como sabes, y firmada en Perú en el 2001. Somos los parteros y pioneros. Sin embargo, en el camino, la Carta Democrática en los últimos tiempos como que no hemos puesto el talante que merece, y con Venezuela debimos mantener una posición principista con un grupo de Lima menoscabado y llevado al fondo de la piscina, diría mejor del océano, por la Cancillería de Maurtua. Entonces, yo tengo pocas esperanzas de que podamos tener algún tipo de relación bilateral con una Venezuela que hace mucho rato debió volver a la democracia,
pero que no se ha fajado ni Perú, ni tampoco los países de la región con el carácter que corresponde para alinear una posición y mantener los principios básicos del derecho internacional y las relaciones internacionales con Venezuela. Correcto. Pero entonces, a ver, el embajador, claro, una persona no capaz, como tú dices, pero el embajador tiene que seguir por obligación la línea finalmente del gobierno, de la Cancillería. Y lo que no queda claro es cuál va a ser esa línea que él va a tener que cumplir. Por lo tanto, va a ser mayor aún el reto que tendrá, pero de todas maneras, Miguel Ángel, mucho mejor la posibilidad de, digamos, lograr algo positivo en esa embajada que tener a una persona como Richard Rojas, ¿no? Que finalmente era un tema político, por no decir politiquero. Abismalmente mejor, distinto, pero lógico. Aquí estamos hablando de un diplomático de carrera. Mira, la Cancillería, los diplomáticos que ahora están entre ministros, consejeros y embajadores, los conozco a todos, a casi todos, los más jóvenes ya no tanto, pero a los que están en ese nivel y a los que están ya fuera de retiro también los conozco casi todos. Son de primera, de fuste. Yo critico mucho la Cancillería, pero a la Cancillería de Maurto, a la Cancillería de esos cancilleres que doblegan, esos cancilleres que pierden los principios que tanto pregonaron en su vida profesional. Como muy bien decías, esta sí es una prueba de fuego de verdad para Librado Orozco, que yo estoy persuadido que él tiene toda una trayectoria de intelectual en Torre Tagle que va a saber defender y con pulcritud manejar lo que sabe como diplomático de carrera. Habrá que ver entonces finalmente no en la cancha el desempeño del nuevo embajador del Perú en Venezuela. Miguel Ángel, te quería hacer una pregunta porque ayer Hernando de Soto había dicho la noche anterior, creo que el lunes, algo sobre que se iba a reunir con Estados Unidos. Luego Guillermo Bermejo lo comentó ayer en el debate en el Pleno del Congreso, y la Embajada de Estados Unidos publicó un Twitter. ¿Te parece que tenía sentido que la Embajada de Estados Unidos se pronuncie respecto a algo que mencionó el congresista Bermejo, citando a Hernando de Soto respecto de una injerencia del Perú y que tenga que aclarar el tema? ¿Te parecía pertinente el comunicado, si se quiere, de la Embajada de Estados Unidos? Bueno, fíjate, las embajadas en principio deben de guardar mucho, pero mucha pulcritud, por más embajada de un país hegemón como Estados Unidos o una embajada de un país periférico, porque los únicos canales, cómo se vinculan las embajadas, de acuerdo con la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, es por el Ministerio de Relaciones Exteriores, su canal, incluso a discreción. Recuerda que la Cancillería es, por favor, en el mejor sentido de la palabra, la mesa de partes de forma y de fondo de la política exterior peruana. Entonces, esos canales no deberían perderse. Yo sé que la modernidad nos lleva al Twitter, nos lleva a muchas cosas, pero eso prima facie, en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto al contenido, fíjate lo que está diciendo la embajada, la embajadora, la misión diplomática, en fin, mencionando nombres, etcétera, es muy delicado, Cristian. Y yo creo que no he visto reacciones, bueno, en los últimos tiempos no las hay, ya tú sabes que hay poca reacción, incluso hasta el nombramiento el beneplácito concedido al nuevo embajador de Cuba en Lima, a un hombre de inteligencia. Yo no sé qué hace un hombre de inteligencia cuando debió a eso quiero llegar también. Entonces, fíjate, para terminar con Estados Unidos, técnicamente no llega a configurar por la naturaleza del contenido todavía, porque no hay un impacto, pero sí llama poderosamente la atención. Y yo, si fuera, digamos, un funcionario de Torre Tagle, sugeriría que se recuerde por los canales debidos que el uso de las formas, de los canales, de los medios, en fin, y que no debe sobrepasar, hay límites. Recuerda que
sobre todo está la soberanía del Estado. Ok, pero Miguel Ángel, ¿qué me dice entonces? Que si en todo caso la Embajada de Estados Unidos quiso decir algo respecto de que se sintió aludida, lo debió haber hecho de modo interno con la Cancillería y no a través de un Twitter. Correcto. Okay. Es que en esas cosas, en el derecho diplomático, Cristian, si lo pisoteamos, entonces ya decimos, no, está bien, que hablen. Entonces mañana todo el mundo empieza a usar el Twitter y se acabaron las relaciones diplomáticas. Solamente me da una curiosidad, digamos, en las actualizaciones, ¿no?, de los protocolos en el derecho internacional, cómo se manejan las naciones, digamos, ¿el Twitter no tiene un lugar todavía? No, yo creo que el Twitter, digamos, tú puedes utilizarlo como un medio de difusión. Por ejemplo, imagínate, voy a inventarlo, la Embajada de los Estados Unidos saluda al gobierno del Perú al cumplirse un aniversario más de la batalla de Ayacucho y se sigue, ¿te das cuenta? Tiene un sentido, allí no hay ningún tipo de impacto, o sea, hay que mirar cuál es el trasfondo, pero si entras ya en niveles de cualificación político-diplomática, Cristian, entonces lo que debe hacerse como se hacía antes, como hacía mi maestro, yo lo miraba, levantaba el teléfono, venía el embajador de turno, se reunían a puertas cerradas en Torretales, conversaban, salía la prensa, la foto, mira qué estilo tan bonito y tan lleno de formas que es la diplomacia, que hay que conservar. Entonces también por el canal interno hay que usarlo para decir que las misiones diplomáticas no pueden perder los parámetros que están establecidos de manera clara e indubitable en la Convención de Viena, repito, de 1961. Clarísimo, sí, pues no sé por qué se mandaron también por incontinencia tuitera. Miguel Ángel, pregunta final. El caso justamente de el embajador de Cuba en el Perú, de apodo El Gallo, que efectivamente no viene de la inteligencia cubana. ¿Qué debería hacer ahí, digamos, el gobierno, desde tu punto de vista, si no el Congreso, la ciudadanía en particular? ¿Hay razones para preocuparse? ¿No es un buen nombramiento que hace Cuba para el Perú? ¿Se presta para legítimas cuestionamientos? Pues mira, lo primero que se me ocurre pensar es que este señor ha venido a cacarear al Perú. O sea, tenemos que decirlo. Un hombre de la inteligencia cubana que ha trabajado como segundo de la mano derecha del embajador de Cuba en Estados Unidos, en Naciones Unidas, manejando toda la política multilateral, que aprendió y se formó y que viaja permanentemente por la región. ¿Para qué viene un hombre de inteligencia? Y ya sabemos a qué se dedica la inteligencia cubana, Cristian, por favor, a subvertir, a jugar con la cuasi política exterior del continente en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Entonces, seguramente viene con un objetivo muy claro. Por eso, Carlos, el Gallo Zamora viene a cacarear. Cuidado con eso, hay que cuidar mucho las relaciones, es verdad que el gobierno del Perú tiene todo el derecho de conceder el beneplácito a quien estime a la luz de una petición formal que ha hecho Cuba, sí, pero tampoco se puede firmar a ciegas. Hay que decirle al canciller Maurtua que no se puede firmar a ciegas. Para eso uno tiene que tener criterio y mirar y consultar y revisar. ¿Qué tendría que hacer el canciller Maurtua desde tu punto de vista, Miguel Ángel? Perdóname, Cristian. ¿Qué tendría que hacer el canciller Maurtua respecto a esta propuesta cubana? ¿Qué tendría que hacer? No, pues ya pasó de propuesta. Recuerda que es ya un embajador que se le ha conseguido el beneplácito. Es decir, el señor Zamora, el Perú le ha otorgado y extendido su calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario. Entonces, lo que convendría ahora es hacer una suerte de control de daños. Si acaso pensando de manera prospectiva en lo que venga hacia adelante, salvo que haya un contubernio, un contertulio, y eso ha hecho muy bien la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside, como decía Bustamante, en pedir explicaciones al canciller, que asista a control político sobre todas las cosas, para que explique al Perú qué hace un hombre de inteligencia
cumpliendo una función diplomática. Eso es incompatible a la luz de la contemporaneidad de las relaciones diplomáticas, que más bien supone estos estrechamientos de las mejores vinculaciones recíprocas entre los dos estados, como son las vinculaciones interestatales. En el pleno siglo XXI no se puede permitir, y menos en el contexto en el que estamos. Hay mucha sensibilidad, Cristian, en el continente, en Sudamérica, y es momento que hagamos un filtro de verdad de quienes vienen al Perú. Tenemos que estar como los Tulcuricot, mirando, o los Misis Dominici de Carlomagno, mirando ser los ojos y oídos del presidente, pero en este caso, además del presidente, del pueblo peruano, que es el soberano. Miguel Ángel Rodríguez Mackenzie, un placer como siempre. Hasta pronto.